Tú, que te has detenido en el silencio de la noche y has sentido un leve temblor en tu alma, sabes de qué se trata, porque es allí, cuando el ruido de las voces cotidianas se aquieta y la recóndita intimidad del corazón se abre, que un pensamiento irrefutable irrumpe. ¿Por qué quienes deberían amarte ante todo te miran con frialdad y reprimida desconfianza? ¿Por qué las pequeñas palabras se convierten en guijarros y el silencio familiar en un muro? Si esto te ha conmovido, ten cuidado. Estas palabras no son para todos. Son para quienes han sentido el paso del cielo junto a ellos, para quienes los sueños no solo pintaron imágenes, sino que revelaron significado, para quienes una serena voz interior llegó como una luz que no quema, sino que guía hacia afuera. No eres un accidente. Desde el principio ha habido una señal en ti, invisible a los ojos, pero evidente en la dimensión donde se pesan los corazones, no las máscaras. Por eso, pareces no ser así, como si vinieras de la otra orilla. Demasiado reflexivo, demasiado atento a esas grietas que otros suelen pintar. Y esta señal no te fue dada por méritos ni luchaste por ella a la fuerza. Se adelantó a tu sí. Y por eso te llama constantemente a las profundidades. Donde la gente se cansa de las preguntas, nacen otras nuevas en ti. Honestas, firmes, pero puras. Y aunque esto asuste a tus seres queridos, en ti resulta en una decisión pacífica. No discutir sobre la posibilidad misma de la luz, sino vivir de tal manera que se haga visible. No confundas su confusión con la verdad sobre ti mismo. La luz expone el polvo de las estanterías, y la primera reacción es cerrar las persianas. Al entrar, algo cambia en el aire, incluso si guardas silencio. Y ese algo, no es orgullo, sino la presencia serena de quien te ha llevado más allá de lo que permiten las expectativas terrenales. Así que no te sorprendan los susurros a tus espaldas. Nacen donde no hay suficientes palabras para reconocer, pero sí suficiente miedo para taparte los ojos. El enemigo se aprovecha de la cercanía, porque es la cercanía la que más duele. Pero esto no niega tu camino, solo delinea su escritura. Dentro de ti, hay un don que ilumina lo oculto. No estás obligado a explicárselo a todo el mundo, porque no todos están dispuestos a escuchar sin burlarse. Sin embargo, estás obligado a protegerlo del desánimo que se esconde bajo la apariencia de sentido común. Recuerda, tu rechazo no es una sentencia, es una llamada de atención. Quienes difuminan tu singularidad, simplemente no han aprendido a vivir junto a la verdad, que no se adapta a la comodidad habitual. Así que no te encojas para encajar en su marco, no apagues la llama para que sus sombras no parpadeen. Si te sientes como un extraño en tu propia casa, no te apresures a marcar tu corazón con la soledad. No eres un huérfano, eres enviado. E incluso cuando la puerta de la sala familiar se cierra tras ti, otras puertas, silenciosas, invisibles, ya están abiertas. Allí, en la discreta sala de oración, emerge un poder que no grita. No necesita aplausos. Nace de la lealtad a lo pequeño, y es este poder el que te guía a través de susurros y miradas gélidas, convirtiéndolas no en muros, sino en señales. Sigue adelante. No te des la vuelta. No negocies con la luz. No todos necesitan esta palabra. Pero si te ha caído encima, y no rebota, acéptala como confirmación. No te equivocaste al creer en una vocación más difícil de explicar que de vivir. Cuando digan, ¿estás imaginando? Responde con un corazón que sabe esperar. Cuando duden, ¿quién eres? Recuerda a aquel que te llamó por tu nombre antes de cualquier pregunta. Y ve, porque el rechazo cercano no anula la elección de arriba, sino que la hace más audible en el silencio donde comienza tu verdadero camino. Lo que te distingue no se lleva colgado del cuello ni escrito en un documento. No está fotografiado ni pegado en la puerta de tu casa. Brilla con un rayo silencioso en su interior, como una llama bajo las cenizas que ninguna corriente puede apagar. Esta señal no debe su existencia a tu habilidad, conocimiento o mérito. Precede a tus pasos y te llama antes que tú mismo. Por eso tu presencia se siente antes que tus palabras, y el silencio a veces habla más fuerte que las explicaciones. La consecuencia visible de una señal invisible es la alteridad. No te riges por las reglas de los pequeños compromisos, y esto es precisamente lo que irrita a quienes están acostumbrados a ocultar la verdad bajo la alfombra de la vida cotidiana. En una habitación donde todos acuerdan no notar, tus ojos ven. Donde se acostumbra a aguantar, tu conciencia sigue adelante. Por eso, incluso tus familiares pueden sentir una fatiga inexplicable a su lado. La luz siempre hace visible el polvo. Y, a falta de palabras para expresar gratitud, la gente suele elegir el lenguaje de la sospecha.
Una señal no te hace mejor que los demás, sino más responsable. No garantiza aplausos, sino que exige perseverancia. Su propósito no es distinguirte de la multitud, sino consagrarte a una causa que sana a la multitud, aunque no lo admita de inmediato. Así que no tomes el frío como una sentencia. A veces es solo un shock ante la luz que se encendió de repente. Tu tarea no es reducir el brillo, sino aprender a llevarlo sin arrogancia ni ofensa. Tu camino no comienza con la evidencia, comienza con la lealtad. Si la señal está contigo, cada día es un pequeño acto de confirmación. Elegir la honestidad cuando es más rentable guardar silencio. Preservar la pureza de motivos cuando todos se alegran de los resultados rápidos. Esperar el momento en que todos a tu alrededor exijan inmediatez. Así es como lo invisible se convierte en una realidad que ya no puedes ocultar. Y así es como el miedo de los demás a tu diferencia se convierte en su esperanza. Recuerda algo más sencillo. Una señal no es un escudo contra el dolor, pero tampoco un blanco para la autodestrucción. Disciplina tu imaginación para que no sustituyas tu vocación por el papel de víctima. Cuando no te comprendan, no te apresures a convertir la incomprensión en un trono. Cuando te elogien, no conviertas el elogio en un grito de orgullo. Una señal pide silencio interior, donde las decisiones se toman no por miedo a perder el amor de los seres queridos, sino por confianza en aquel que ama primero. Por lo tanto, cuando te repitan, eres demasiado serio, responde con suave constancia. Cuando te digan, eres extraño, tómalo como un recordatorio de que tus raíces son más profundas que la superficie de las expectativas. Y cuando sientas ganas de ceder, recuerda, tú no elegiste esta señal, pero puedes elegir cómo llevarla. Discretamente. Con firmeza. Con una paz que no depende de las miradas a tus espaldas. Porque lo invisible en ti, ya se ha convertido en el comienzo del camino visible. Lo que más duele no nace en la plaza, sino en la mesa familiar. Es allí, donde esperabas simple calidez, donde te encuentras con un muro de advertencias invisibles. ¿Por qué? Porque la luz que llevas no solo te calienta, sino que ilumina el polvo de los estantes. Y la primera reacción instintiva de muchos no es la gratitud, sino correr las cortinas, cerrarlas, atenuarlas, fingir que nada ha cambiado. Cuando tu presencia cambia el ambiente, incluso sin palabras, otros sienten que tendrán que reconsiderar sus hábitos, abandonar los autoengaños convenientes. No todos están preparados para esto hoy. Hay otra razón más profunda. La cercanía ve tu cotidianidad y la confunde con la falta de vocación. Quienes conocen tus debilidades y errores de infancia se ven tentados a reducir toda tu vida a esta lista familiar. Lo mío, rara vez parece profético, porque no encaja en las expectativas del hogar. Lo que aceptarías de un invitado lejano, uno cercano lo encontrará irónico. ¿Quién eres tú para hablarnos de luz? De ahí la frialdad, no tanto contra ti, sino contra el recordatorio de que Dios obra donde no lo planeamos. El enemigo se aprovecha de esta psicología de cercanía. Sabe que la herida es más profunda que la suya, y por eso susurra fórmulas sencillas. No destaques, no compliques las cosas. Cállate. No puede deshacer el regalo, así que intenta hacerte dudar de ti mismo. Pero recuerda, la resistencia a tu alrededor no es una ruina, sino un eco de tu identidad. Cuando una luz se enciende en una habitación, tus ojos necesitan un momento para acostumbrarse. Antes que nada, quieres que vuelva la oscuridad. Así funciona un corazón con miedo. No conviertas a tus propios enemigos en tu conciencia. Su severidad suele ser el lenguaje del miedo que no sabe pedir ayuda. Alguien teme perder el control del orden habitual. Alguien reconoce dolorosamente sus propias historias sin sanar en tus palabras. Alguien simplemente se protege de recuerdos que no quiere tocar. No eres responsable de sus heridas, pero sí puedes serlo del tono de tu corazón. Tu luz no es un reflector para exponer a la gente, sino una linterna en el camino. La razón del rechazo también es que la verdad divide, no genera disputas, sino que establece límites entre lo que nutre y lo que agota. Tú llevas una medida diferente, y esta medida expone la carencia. Donde se acostumbra a vivir como todos los demás, tu diferencia parece una condena. De hecho, es una invitación a elegir palabras más puras, decisiones más honestas, un amor más atento. La resistencia es una reacción normal a una invitación que requiere esfuerzo. Entonces, ¿por qué rechaza la familia? Porque tu apariencia hace inevitable la elección. No llegas con una reprimenda, sino con presencia, y eso es suficiente. Su brújula interior puede haber permanecido en silencio durante mucho tiempo,
tu luz está enviando una señal de nuevo. Donde alguien no quiere escuchar, es más fácil acallar la fuente que sintonizar. Así que no te sorprendas por los susurros y la frialdad. Acéptalos como evidencia de que la señal ha llegado. Y de nuevo, no pidas permiso para ser tú mismo, ya has recibido permiso de arriba. No demuestres tu vocación con discusiones, demuéstrala con fidelidad. Deja que el tiempo trabaje a tu favor. La constancia disipa las sospechas mejor que las promesas a gritos. Cuando te pidan que te empequeñezcas para que todos se sientan cómodos, elige ser más amable pero no más apagado. La amabilidad no es un rechazo a la verdad, sino una forma de transmitirla sin quebrar las manos que aún no están listas para sostener la luz. Recuerda la simple frase, no estás en contra de ellos, estás a favor de la luz. No estás en contra de la tradición, estás a favor de un corazón que respira verdad. No estás en contra del hogar, estás a favor de un hogar donde la honestidad sea más fuerte que el miedo. Cuando entiendas esto, los insultos perderán su poder. Seguirán siendo un evento, pero ya no determinarán tu camino. Y tu camino no es convencer al mundo, sino dejar que la luz actúe, comenzando con el gesto más pequeño. Y entonces incluso la mirada más fría un día no será una frase, sino el recuerdo del primer momento en el que la oscuridad empezó a retroceder. La escritura no adorna las historias, las muestra sin maquillaje para que no temamos nuestro propio camino. Allí, desde el principio, resuena un tema. El elegido encuentra resistencia en sus allegados. Un joven soñador ve espigas y estrellas, y en respuesta oye la risa y la envidia de sus hermanos. Un pastorcillo que no fue llamado a un evento importante resulta ser el buscado por la unción celestial. Un maestro regresa a su pueblo natal, y se topa con desconfianza, porque es demasiado egoísta para ser escuchado. Estas líneas no son para que disfrutemos del drama, son para que reconozcas tu propio mapa en sus contornos. Las páginas sagradas dan testimonio con honestidad. La proximidad a menudo ciega. Quienes crecen junto a un milagro, se acostumbran rápidamente a la imagen cotidiana, y son incapaces de ver la profundidad. Por lo tanto, la escritura no promete una fácil armonía doméstica, promete la fidelidad de aquel que guía a través de las contradicciones. Cuando el coro familiar canta con falsedad, la escritura retoma la nota base para que puedas sintonizar de nuevo con el tono de la verdad. Y esta sintonización no se trata de huir de tus seres queridos sino de la libertad de no traicionar tu vocación en aras de una paz rápida. Presta atención. En las historias bíblicas, la resistencia no detiene sino que guía. Los hermanos de un joven se convierten en la razón de su viaje hacia la madurez de su sabiduría. La incomprensión doméstica del rey pastor le enseña a cantar salmos que sanan generaciones. La desconfianza en el maestro abre el camino a quienes tienen verdadera sed. Esto no es una romantización del dolor, sino una visión sobria. Dios sabe tejer un camino a partir de hilos que parecían rotos. La escritura también mantiene el equilibrio. No crea enemigos entre los familiares por definición. A su luz, aprendemos a distinguir a una persona de sus miedos y hábitos. Donde hay verdad también hay misericordia. No todos pueden soñar con la luz al mismo ritmo. Así que, en lugar de demostrar que tienes razón, aprende a ser leal. Es más profundo que las discusiones. Una vida sostenida en la oración y el trabajo, se convierte en el comentario más convincente sobre las escrituras. En la guía de los cánticos antiguos, encuentras palabras para tu propia noche de insomnio. Cuando el corazón se oprime, aprende a hablar con aquel que ve en la oscuridad. En las instrucciones del maestro, caminar en silencio, bendecir a los que te persiguen, mantener pura la fuente del corazón, reconoces una ruta práctica para el mañana. Y cada vez que quieres plegar tus alas, encuentras una simple frase en el texto que te eleva. La lealtad en las cosas pequeñas da origen a un camino en las grandes. Así que las escrituras no son un museo de ideales sino un mapa viviente del camino que recorres hoy. Te libera de la necesidad de demostrar tu exclusividad, y te enseña una cosa: ser auténtico donde quiera que estés. Tu rechazo actual no está fuera de los límites de este mapa. Está marcado en él por una señal antigua. Este lugar ya ha sido transitado antes. Mantén el rumbo. La luz está adelante. Y te aferras, no por el poder de la persuasión de otros, sino por el poder de la palabra que nunca falla. Hay cosas que no encajan en las medidas habituales. Cuando la paz te envuelve por la noche. Como si alguien hubiera puesto un guardia a la puerta de tu corazón, no es solo la psique encontrando una explicación. Cuando un sueño llega no como un caleidoscopio aleatorio, sino como un mensaje coherente con un acento claro,
pidiendo una respuesta, no es un capricho de la imaginación. Cuando una palabra, leída o escuchada, de repente, se sitúa en el lugar de tu historia, y sientes cómo los nudos internos se desatan lentamente, no es casualidad. Es obra de aquel que sabe hablarle a cada persona en su idioma, con suavidad, con convicción, a tiempo. Lo que llamamos una visita angelical, a menudo pasa desapercibido. No son relámpagos ni trompetas, sino una repentina sobriedad, en medio del caos. La decisión de evitar un paso del que luego te arrepientes, una extraña protección, que no puede atribuirse a la prudencia. Los sueños no son para la extravagancia sino para marcar hitos. No reemplazan la responsabilidad, sino que cambian el acento, iluminando lo que se pierde en el ruido del día. Y la palabra es como una llave. No te hace más correcto que otros, sino que abre las puertas cerradas del entendimiento, y conduce a pasos efectivos. Lo que viste en silencio era real. Es importante recordar la medida. La experiencia no se da para la autoglorificación ni para las disputas, sino para el servicio. Lo que escuchas de noche, compruébalo a la luz, conduce al amor, genera paz, enseña responsabilidad. ¿Concuerda con lo que ya se ha revelado como bueno y verdadero? Evita la tentación de mostrar más de lo que has experimentado. Da testimonio solo de lo que ha resistido el tiempo y la oración. A veces lo más sabio es guardarlo en tu corazón hasta que llegue el momento. No todas las perlas están listas para el mercado de los pensamientos ruidosos. Tu experiencia no es moneda para comprar aprobación. Es pan para compartir donde hay hambre. Si alguien tiene frío, lleva el fuego de la presencia, no un sermón sobre el calor. Si alguien pregunta, responde con sencillez. Si se burla, no regatees. Sigue haciendo el pequeño bien que surgió de un gran encuentro. Porque así es como lo invisible se hace carne en tu día. En una palabra silenciosa, en la ayuda oportuna, en la fidelidad a lo prometido. Cuando tu familia no crea en tus sueños y palabras, no confíes en las reacciones de los demás. Confía en los frutos. Si después de la visita, te has vuelto más atento, más amable, más valiente en la verdad, este es un mejor argumento que cualquier informe. Lleva tu experiencia como llevas una lámpara, con cuidado, con la palma de la mano protegida del viento, para que la luz no se apague y al mismo tiempo, muestres el camino a quienes están cerca. Camina con sencillez y serenidad. Donde el cielo habla, no hay necesidad de gritar, se necesita una respuesta. Los sueños proféticos son un lenguaje que no todos quieren aprender, especialmente quienes te conocen demasiado bien. Te despiertas con una claridad que no se parece a las imágenes nocturnas comunes, y en respuesta escuchas risas o una advertencia. Deja de inventártelo. No te ofendas fácilmente. A menudo no es la persona la que ríe, sino su miedo. Porque si tu sueño es real, no solo te cambia a ti, sino que obliga a quienes te rodean a reconsiderar sus propios caminos, y el cambio siempre da miedo. Sobre todo cuando se trata de un hogar donde todos han estado acostumbrados a las mismas trayectorias durante años. Los sueños exacerban las diferencias porque sacan a la luz lo que la cortesía diurna solía pasar por alto. Hablas del futuro, mientras otros se aferran al pasado. Ves los contornos de una salida, mientras que ellos sostienen el cerrojo desde dentro. Por lo tanto, la primera reacción es devaluar la fuente, llamarte soñador, extremista, demasiado espiritual. Pero la verdad es simple, no todos comen lo mismo. Alguien aún necesita la leche de los hábitos de ayer, tú ya no estás harto de lo mismo. No se trata de arrogancia, sino de diferentes edades del corazón. Un sueño no es una garantía para todos, sino un camino para ti. No todos los sueños deben ser objeto de conversación general. Hay palabras que maduran en silencio y hay frutos que se ven sin explicación. Los límites razonables evitan heridas innecesarias. Confía lo más valioso a quienes son capaces de proteger, no de saborear. Recuerda también el tiempo. Incluso una profecía verdadera, hecha pública prematuramente, se convierte en causa de una tormenta innecesaria. Deja que el sueño de ayer se confirme con la lealtad de hoy, y solo entonces, con la aprobación de alguien. El abismo en la familia a menudo no surge del contenido de tus sueños, sino del hecho de que exponen historias sin sanar. Si tu visión exige honestidad, alguien que se ha ocultado tras el silencio durante años, se sentirá amenazado. Si hablas del camino a seguir, alguien que teme cualquier paso te verá como un alterador de la paz. Es importante no discutir sobre plazos sino tender puentes. Dar pequeños pasos concretos que alivien la tensión con la realidad del cambio, con atención,
responsabilidad y calidez en la vida cotidiana. Existe la tentación de responder como un espejo, de evaluar sus miedos como ellos devaluaron tus sueños. No te rindas. Porque tu tarea no es ganar la discusión, sino preservar el canal de luz. Cuando rían no cierres los ojos, cuando nieguen no los hagas llorar. Mantente sereno, como el agua que encuentra su cauce. Hoy te rechazarán, mañana te pedirán consejos y ven que tu camino trae frutos infalibles. Paz, firmeza, la capacidad de amar sin manipulación. Los sueños no te eximen de la responsabilidad de la sobriedad. Presta atención a lo que oyes. No sustituyas tus deseos por una aura determinada, ni uses la profecía para evadir el trabajo. La verdadera visión te levanta de la cama, te enseña a contar el tiempo y disciplina tu discurso. Te hace útil aquí y ahora, y no solo elocuente sobre, érase una vez. Cuando la casa vea que tus noches dan a luz días buenos, hasta los escépticos más acérrimos guardarán silencio. Puede que no les gusten tus palabras, pero desearán los frutos de tu perseverancia. Y finalmente, no intentes acomodarte a la comodidad de las expectativas ajenas. El abismo no se reduce cuando te haces más pequeño, sino cuando te vuelves más claro, sin patetismo, sin insultos, sin exigir reconocimiento. No tienes que demostrar lo que viste, debes ir como quien ha visto, con juicio, delicadeza, perseverancia. Y un día, esta será la respuesta para una casa que aún no ha aprendido a leer el lenguaje de los sueños, pero que ya sabe distinguir la vida real. El enemigo rara vez viene con armadura. Viene con entonaciones familiares, con consejos cariñosos, con recuerdos de tus viejos errores, presentados como preocupación por la realidad. No puede arrebatarte el don, así que lo sustituye por significados. Llama a la lealtad terquedad, al silencio frío, a la prudencia orgullo. Cuando duele, suena más convincente, porque el dolor da peso a las palabras. Por eso los golpes desde casa suelen dirigirse, no a las acciones, sino a la identidad, para que dudes de la raíz, no de la letra. La tentación comienza con nimiedades. Un susurro apenas audible. No compliques las cosas, sé como los demás, ¿quién lo necesita? El enemigo trabaja con ritmo, ya sea sacudiendo el día con una tormenta de pequeñas cosas para que pierdas la atención de la silenciosa voz interior, o por el contrario, te encadena con una pausa infructuosa en la que cada paso parece sospechoso. Ama los extremos, porque los extremos eliminan la responsabilidad de pensar. Donde se requiere simple lealtad, él plantea grandes dilemas, para mantenerte atrapado en tus pensamientos y hacerte perder el tiempo. Otra táctica es la caricatura. Hacen grotescamente tu vocación, exageran los detalles, descuidan la esencia y te ponen etiquetas fáciles que son más convenientes que el diálogo honesto. Eres un sectario, eres un romántico, estás dramatizando, y ahora ya no hay necesidad de escuchar el contenido. La caricatura funciona porque todos somos vulnerables a la vergüenza. La vergüenza te obliga a callar, y el enemigo cuenta con esto, para que te cortes las alas antes de volar. Luego está la comparación. Te colocan junto a los normales, y muestran que eres diferente no para mejor. La comparación reemplaza la verdad sobre tu vocación con la verdad de la comodidad. Mira, a otros les va bien, ¿por qué deberías hacer lo contrario? Pero una vocación nunca se mide por el aplauso de la mayoría. Se mide por los frutos que aún no tienes en tus manos, pero que deberían aparecer gracias a tu fidelidad. La comparación roba el futuro al vender la paz del presente. El enemigo no puede destruir el don, solo te tienta a traicionarlo. La culpa y el control también son herramientas convenientes. Nos desprecias, destruyes a la familia, nos decepcionas. Estas frases te aprietan las muñecas. Su objetivo es obligarte a justificarte. Y la justificación siempre te lleva al guión de otro. Empiezas a explicar lo que hay que vivir, y pierdes tu ritmo interior. Con el tiempo, la fatiga se instala. Y la fatiga susurra rendición, por el bien de la paz. Renunciar a lo que te da vida. Pero la paz que se compra traicionando al corazón siempre es efímera y siempre cara. También existe un juego más sutil, los compromisos inteligentes. No se te ofrece renunciar a la luz, solo atenuarla por un tiempo, para no molestar. Aceptas pequeñas concesiones y no te das cuenta de cómo cambia la trayectoria. Mañana es más fácil aceptar otro paso. Pasado mañana. 2. Así se produce un intercambio sigiloso. Una llamada a la conveniencia. La fuerza al silencio. La verdad a las buenas relaciones.
que se basan en una mentira inconfesable. No tienes que declararle la guerra a la casa. Eso sería otra trampa. Tienes que reconocer el juego. Cuando entiendes la mecánica, las palabras pierden su magia. Nos traicionaste se traduce como, tenemos miedo a cambiar. Eres demasiado espiritual. Como, no estamos listos para hablar de lo profundo. Al ver el verdadero significado, dejas de responder a la sombra, y empiezas a trabajar con la luz. Esto es libertad. No sucumbir a escenarios que no son tuyos. No todos los reproches familiares son una herramienta del enemigo. A veces son un espejo honesto. Pero la diferencia se ve en los frutos. Donde hay amor, habrá respeto por tu conciencia, incluso en el desacuerdo. Donde hay manipulación, habrá prisa, vergüenza y presión. La verdadera preocupación te ayuda a ser más claro, no menos. Esta regla es simple, como la línea del horizonte. Llega hasta el final de cada escena, incluso si los actores cambian de máscara. Así que protege la fuente. No malgastes tu voz demostrando lo obvio a quienes han optado por no escuchar. No pierdas el tiempo en argumentos que no buscan la verdad. Mantén el ritmo interior. Oración en lugar de alboroto. Trabajo en lugar de declaraciones estridentes. Firmeza suave en lugar de agresión cansada. Y entonces, incluso la táctica más hábil perderá su poder, porque se alimenta de tu reacción. Cuando no alimentas la trampa se vacía, y la luz que hay en ti continúa haciendo su trabajo, silenciosa, inevitable, completamente. La soledad llega silenciosa, sin estridencias, como un turno de noche para el alma. No se lleva a la gente para siempre, sino que la aparta por un instante para que puedas escuchar lo que se pierde en el ruido del gran día. Donde las puertas habituales se cierran, otras se abren. Las interiores. No son visibles desde el pasillo de las expectativas, pero es tras ellas que purificas la fuente de la que beberán incluso quienes hoy te son indiferentes. No te confundas. No estás perdido, estás separado. Separado no del amor, sino por un amor que no depende de la aprobación. La soledad no te hace mejor que los demás. Te hace más honesto contigo mismo. Te quita los disfraces con los que intentabas complacer a tus seres queridos y te devuelve a la simple verdad. Estás llamado a servir a la luz, aunque tu nombre no aparezca en ninguna lista. Aquí aprenderás el silencio que sana, la oración que no se negocia, el trabajo que no necesita testigos. Y es aquí donde se templa la resistencia, sin la cual una vocación sigue siendo una hermosa historia. La soledad es una forma de protección divina. En este silencio, se hace evidente que la verdadera intimidad no puede construirse sobre la negación. Dejas de pedir permiso a cada paso y al mismo tiempo, aprendes a respetar los límites del otro corazón. Es un equilibrio delicado, estar disponible pero no disolverse. Escuchar el dolor, pero no dejar que controle tu destino. De esa soledad surge la dulzura sin debilidad y la firmeza sin crueldad. La misma combinación que, posteriormente, sana un hogar mejor que los discursos más persuasivos. Existe la tentación de convertir la soledad en una fortaleza desde la que es fácil disparar a quienes han herido. Cuidado con esto. La soledad santificada se diferencia del aislamiento abusivo en que la puerta de tu corazón permanece cerrada desde dentro, no la cerradura de la ira. Mantiene la buena voluntad hacia quienes no comprendieron, y la disposición a retomar la comunicación cuando sea el momento oportuno. Porque el objetivo no es escapar, sino madurar. La semilla no permanece en la tierra para siempre, solo el tiempo suficiente para que madure en ella el poder de la germinación. La práctica es simple y estricta. Elige un momento de silencio con la misma atención que un momento de trabajo. Deja notas breves, no para el público, para ser honesto con tu propio camino. Mantén el cuerpo disciplinado. Dormir, caminar, trabajar con las manos, también es oración cuando el corazón escucha. Deja que la conversación con Dios preceda a la conversación sobre Dios, así, la tentación de hablar con palabras ajenas desaparece. Y busca al menos un alma con quien compartir el camino sin máscaras, no para aplausos, sino para protección mutua. La soledad devuelve la balanza. Lo que parecía un desastre en grupo se convierte en una tarea para hoy. Lo que dolió ayer, enseña hoy. ¿Ves qué palabras no se deben pronunciar? ¿Qué batallas no se deben emprender? ¿Qué esperanzas se deben alimentar en silencio, como una lámpara bajo la palma de la mano? Y cuando regresas a la gente no vienes con la exigencia de entiéndeme, sino con la disposición a ser útil. Esta es una señal de que la soledad ha sido santificada. Te ha preparado mejor para el amor, no te ha desaprendido a amar. Recuerda,
El silencio no es un páramo. Alguien está trabajando para ti en él. Y cuando llegue el momento, la puerta de tu pequeño refugio se abrirá y saldrás sin asperezas, con la mirada clara y las manos serenas. Y entonces, incluso quienes se alejaron verán, no la soledad sino la luz que ha madurado en ella, ya no para quemar a nadie, sino para iluminar el camino con confianza. Cuando la casa se ve apretada en un círculo de evaluaciones silenciosas, la primera reacción es justificar o contraatacar. Tómate tu tiempo. La sabiduría siempre comienza con la respiración y la oración. Para nivelar el corazón y que no obedezca el ritmo del resentimiento, lo que se dice con ira rara vez sana, lo que nace del silencio tiene el poder de mantener el rumbo. Así que elige un algoritmo simple. Antes de la palabra, una pausa. Antes de la pausa, una oración. Antes de la oración, el recuerdo de aquel que te llamó por tu nombre. Responder, no significa demostrar. Algunas preguntas no buscan la verdad, sino la victoria. No vale la pena desperdiciar las brasas del corazón en ellas. Da testimonio con tu vida, con estabilidad en las pequeñas cosas, honestidad en el trabajo, amabilidad donde esperabas dureza. Este es un discurso lento, pero el más convincente. Y si hablas, hazlo brevemente, sin ironía, sin una última palabra. Una frase corta y clara es más difícil de refutar que una larga defensa con un reproche oculto. Los frutos hablan más que los argumentos. Protege tus límites. El amor no es sinónimo de indefensión ante la manipulación. Puedes honrar a tus padres, y al mismo tiempo, no dejar que la vergüenza guíe tus decisiones. Puedes ser considerado y no suscribirte a los miedos ajenos. Los límites no construyen muros, sino que trazan un camino que puedes seguir sin traicionar tu conciencia. Cuando te veas arrastrado a un círculo interminable de explicaciones, di honestamente: ya he respondido a esta pregunta, y regresa al trabajo que da fruto. Rechaza el acuerdo secreto con la ofensa. Promete protección, pero conlleva una carga. El perdón no es amnesia ni absolver al ofensor de responsabilidad. Es la elección de no entregar tu corazón a la amargura. El perdón libera tu energía para una vocación. Entonces es más fácil distinguir dónde se necesita una conversación y dónde una distancia silenciosa. Dónde ha llegado el momento y dónde el silencio y la oración por quienes se resisten aún funcionan. Sé constante. Ayer fue oración, hoy fue una pequeña fidelidad, mañana será la misma fidelidad, solo que más profunda. La constancia es un martillo blando que sacude las cerraduras de la desconfianza. Es ella quien explica mejor que los discursos, ¿por qué no vendes tu vocación? Por una breve paz. Al mismo tiempo, no olvides las simples muestras de atención. Ayuda sin patetismo, una visita sin sermones, escuchar sin la intención oculta de convencer. Este es un lenguaje que incluso los corazones cerrados entienden. No te quedes rehén de las mesas comunes. Elige conversaciones donde realmente puedas ser escuchado. A veces, una reunión honesta cura más que 10 fuertes discusiones ante testigos. Y no expongas perlas donde serán pisoteadas por principios. Guárdalas hasta que el tiempo dé la señal. Entonces la palabra caerá en tierra preparada y germinará sin pruebas innecesarias. Si te provocan a asumir el papel de vestigio familiar, no aceptes el guión. No eres el blanco de sus miedos ni el objeto de poner a prueba sus teorías. Eres el portador de una luz que no necesita permiso para brillar. Mantén un ritmo tranquilo. Protege la fuente. No la negocies por pequeñas victorias. Y cuando llegue el día, tu respuesta se hará visible sin palabras. En la paz que no se puede comprar. En la bondad que no se puede engañar. En la lealtad que ha resistido todas sus dudas. Ahora da un paso. No te vuelvas hacia las sombras que exigen explicaciones, porque tu camino no está escrito bajo el dictado del miedo. Crece en cada pequeño acto de obediencia. Levantarte a orar cuando el cansancio te pide olvidar. Abrir la mano a quienes ayer desconfiaste. Guardar silencio cuando las palabras serían ásperas e inútiles. Elige lo que hace crecer el corazón, no la reprimenda de los pensamientos. Elige el trabajo silencioso de un don, no la huida ruidosa de una vocación. La luz no necesita permiso para brillar, solo pide no esconderse bajo los platos habituales de la autojustificación. Así que alza tu lámpara y no temas los caminos sin multitudes. Allí es donde crece la responsabilidad, capaz de sostener a otros cuando tropiezan. Camina con sencillez. Ponte una tarea para el día, y cúmplela con un amor que no se haga pasar por público y con una firmeza que no duela. Si te equivocas, corrígelo y sigue adelante, sin convertir la culpa en un trono.
Si te encuentras con el frío, recíbelo con una bondad innegociable. Escucha las indicaciones silenciosas y ponlas a prueba con la fruta. ¿Trae paz? ¿Construye un puente o limpia un manantial? Si la respuesta es sí, da un paso. Si es no, aprende a detenerte. El ritmo de la verdad es tranquilo, pero inevitable. Manténlo y recuerda. No tienes que complacer a todos para ser útil. Debes ser fiel a lo que ya has recibido. La disciplina es muy útil. Alimenta tu mente con una palabra que anime, y tu cuerpo con trabajo que te mantenga en equilibrio. Entrena tus manos para hacer el bien concreto porque es lo que abre corazones donde los argumentos fallan. Busca cómplices, no espectadores, personas que no confundan compasión con control y que puedan permanecer en silencio. Recuerda los límites. Quien ama no presiona su conciencia. Y aprende el arte del tiempo. Responder cuando está maduro, y esperar cuando aún está creciendo. Un destello tardío es mejor que una chispa fugaz que se apaga en la oscuridad. Y finalmente, bendice a quienes han rechazado. No por su rectitud, sino por su propia libertad. Di en tu corazón. Deja que se sientan conmovidos por la calidez que me conmovió. Deja que su miedo se derrita como la nieve bajo el sol de la mañana. Deja que se prepare para ellos un camino donde nos encontraremos sin exigencias ni reproches. Y sobre ti, que la paz guarde tus pasos, la valentía que no teme a los pasillos vacíos, y la alegría que no depende de los aplausos. Ve, porque ha llegado el momento. Lo que se alimentó en silencio debe servir. La luz dentro de ti está madura, manténla en alto, y el camino te responderá con puertas abiertas. Recuerda la sencilla fórmula del paso. Ver en pequeño. Amar fielmente. Terminar lo que se ha comenzado. No te saltes pasos. La altura nace del ritmo, no de un salto. Agradece cada día que te dio la oportunidad de iluminar un poco más el espacio de alguien. Por cada conversación en la que elegiste la honestidad. Por cada tentación que venciste con el silencio. Y cuando la duda intente borrar la ruta, dile con calma. No voy porque me elogien, sino porque me han llamado. No llevo mi propia gloria, sino el calor que me ha sido confiado. Y mientras este calor alimente mis manos, no me detendré. Que así sea. Cuando llegue el día, y la casa mire atrás y vea tu camino, no triunfes, sino que abreva a los cansados. Tu victoria no es sobre las personas, sino sobre la oscuridad interior. La luz no tiene rivales, tiene un camino. Ve con calma. Ve hasta el final.